La palabra de Dios, un alimento no adulterado. Hoy es el título del mensaje, título de la prédica. Estamos en la primera epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver, principalmente nos centramos en dos versículos, versículos 2 y 3. Y dice así la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Las detracciones ahí es maldecir, hablar mal, en cualquier sentido. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso la palabra de Dios, un alimento no adulterado. No es el alimento del mundo adulterado. Esta es una palabra, la palabra de Dios es un alimento puro. Y en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a ver ahí qué nos dice la palabra, ¿no? Fíjese un poquito antes, estamos en primera de Pedro, capítulo 2, un poquito antes, el apóstol manda deshacerse de las conductas pecaminosas, de los malos actos, de los deseos del hombre natural, de los deseos de nuestra carne. Fíjense en el versículo 24 de 1 Pedro capítulo 1, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda obra de la carne no cuenta para nada para nosotros. Pero en el 25 sigue ahí abajo la palabra de Dios, dice más, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra, la del versículo 2.1, desechen, desechando, dejando de lado. ¿Cuántas veces nos cuesta dejar de lado hábitos que tenemos? Usted me dirá, el pastor lo tengo hace tantos años, que voy acá o que hago esto, no vaya más. Usted una vez que conoce la verdad y sabe lo que es lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Para qué andar abriendo puertas espirituales que nos van a complicar? No solo se trata de ir a algún lugar y ya no ir más, renunciar a eso, porque esto no es bueno para mí, sino en toda mi vida, en mis vínculos, en mi carácter, en aquello que hay que pulir y que Dios tiene que pulir aún en mí. Y fíjense que lo que habla acá de eternidad es la palabra de Dios. Porque dice permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece para siempre? La palabra de Dios. Dios. Ustedes saben que la palabra es sinónimo, la palabra de Dios, la palabra mayúscula es sinónimo de Cristo, del verbo, del logos, de la palabra viva. Ellos debían esforzarse, ¿no? ¿Por qué? Por obtener la leche espiritual. Porque en el versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay un para que por ella crezcáis para salvación. En nuestra salvación nosotros crecemos por medio de la santificación, por medio del Espíritu Santo, para ser más parecidos a Jesús.
Pero tenemos que estar deseando esa leche espiritual. Todas las madres que han tenido hijos y que han amamantado a hijos saben de la necesidad del niño de saciarse de leche de la madre, ¿no? Y la madre sabe cuando está saciado y sabe cuando es suficiente, y el niño también. Pero el niño desea, y muchas veces vemos en la familia o en la calle mismo, ese niño que pide con ese fervor y esos gritos, ¿no? La única manera que ellos pueden expresarse, esa necesidad de leche de la madre. Y Pedro está haciendo una analogía, es decir, una comparación entre la necesidad de ese niño por la leche materna y la necesidad del cristiano por la palabra de Dios. Porque es una palabra pura, no adulterada. Es una palabra que no nos va a engañar en nada. Es una palabra que nos va a mostrar el camino correcto siempre. No, pastor, me vinieron y me hablaron y me dijeron y me ofrecieron de ir acá porque hay algo acá que me dicen que me van a ayudar. No le crean. Renuncie. Pastor, tengo que ir al médico, vaya al médico. Es instrumento en las manos de Dios, el médico, para curarlo, para sanarlo, para aliviarlo. Y a su vez, ese médico es guiado por Dios. Porque nosotros antes de ir al médico lo ponemos en las manos de Dios para que le dé sabiduría a ese médico. Estamos buscando y estamos, así como está el bebé, sedientos de la palabra, de esta leche espiritual no adulterada, donde no me va a engañar, donde me va a hacer que yo tenga una vida en Cristo Jesús, una vida buena, y que yo prospere en todo. Cuando estemos cerca del Señor, prosperamos en todo. Amén. Porque lo dice la palabra. Y en todo serás prosperado. No confundamos ser prosperado con que las cosas salgan como yo quiero, ¿no? No confundamos ser prosperado con que las cosas, qué feliz que estoy, que todo me sale como yo quiero. Esta no es la mente del cristiano. Pero ¿qué es esa leche espiritual? Y es una metáfora de los principios elementales de la doctrina de Cristo. Es una metáfora, una figura de los principios más elementales del Evangelio y la vida cristiana. Vamos, acompáñenme por favor, Hebreos 5, versículos 12. Vamos a ver si podemos leer un poquito más. No me quiero extender mucho, pero me gusta un poco extenderme. Ustedes lo saben. Pero es necesario, hermano, que revisemos un poco. Acá está haciendo una advertencia contra la apostasía, es decir, aquellos que creyeron, que se están alejando y van a terminar apostatando. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales, son esos tales que cuando están esperanzados, oyendo la palabra de Dios, confiando, con fe, apoyándose solo acá en este caso le está hablando judíos el autor, y apoyándose en un buen entendimiento del Antiguo Testamento, pero aún del Nuevo Testamento, lo dicho hasta este momento, y después lo escrito, lo que iba a ser escrito. Ahora se están alejando. ¿Vieron qué pasa? ¿Cuántas veces hablan con los hermanos? ¿Dónde está el hermano Talmón? Está alejado. Está viviendo como si estuviesen, como un incrédulo, como en el mundo. Y acá dice, ustedes ya debían ser maestros, muchos de ustedes. Usted me dirá, bueno,
pastor, pero yo no tengo el don de la enseñanza. Y usted tiene razón. Pero todo cristiano debe ser un maestro. Pero por ahí no con el don ni con la función de enseñar teología, la palabra de Dios. Pero sí con la responsabilidad de enseñar, de llevar los rudimentos cristianos de la fe, de nuestras bases doctrinales a otros. Todos los cristianos nos transformamos en algún sentido en maestros. Y acá dice, ustedes tendrían que ser muchos ya maestros después de tanto tiempo. Y habéis llegado a ser tales, seguimos ahí en Hebreos capítulo 5, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, no de las doctrinas más duras, más profundas, más fuertes del cristianismo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? Es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué responsabilidad, ¿no? Ahí alimento sólido es un sinónimo o una figura también de madurez, de crecimiento espiritual, de práctica de la palabra, de práctica de la palabra. No es venir al culto, escuchar la palabra y después seguir haciendo lo que quiero. No es estar en un ministerio y querer pegarle a un hermano. No es esto. Hay un empuje acá, ¿no? Para ir más allá de los fundamentos de la doctrina cristiana, a incursionar más aún en cada doctrina. Mira que en un momento Pedro dice, Pablo enseña unas cosas, la verdad enseña cosas que son muy difíciles de comprender. ¿O usted se cree que tiene que ser todo muy fácil cuando yo me siento a leer la palabra? Entonces si no la entiendo me enojo. Y si no encima el que me la explica no lo entiendo, tiene la culpa porque lo hace difícil. Acá no se trata de difícil o fácil. Acá se trata de que yo tengo que saber los rudimentos, tengo que saber las doctrinas de Cristo. Y para eso yo tengo que acercarme a la palabra de Dios. No el pastor. El pastor va a enseñar algo, el evangelista va a enseñar algo, el hermano que tiene el don de la enseñanza va a enseñar algo. Gloria a Dios, porque esa palabra viene y está puesta en esa persona, en ese hermano, por Dios. Pero, ¿cuál es la responsabilidad nuestra, individualmente? Seguir escudriñando y comprendiendo las doctrinas más profundas y los rudimentos más básicos de la doctrina de Cristo. Acá está hablando de práctica. Ustedes se creen que si yo todavía estoy flojo en los rudimentos básicos de la doctrina de Dios, cualquiera de nosotros, eso no va a traer confusión, eso no va a traer duda. Si yo estoy escuchando al pastor de la iglesia, estoy escuchando a 20 pastores más y comparo, ¿usted se cree que eso no va a traer duda? ¿Está mal comparar? Es peligroso. Lo que está bien es ver a saber si el pastor o si el diácono o si el hermano que está enseñando dice las cosas correctamente. Porque si no, ¿a quién le hago caso? ¿De quién recibo consejo? ¿De aquel pastor que yo lo escucho pero ni me conoce? ¿O del pastor que está conmigo y vela por mí y a veces me tiene al hermano en la cabeza dando vueltas, orando y preocupado y ocupado? El crecimiento espiritual siempre es caracterizado por una apetencia intensa y un deleite de la palabra
de Dios, hermano. Si nosotros no estamos con la Biblia abierta, apenas me levanto, con un deseo de saber qué me dice el Señor, cuál es su voluntad para mi vida hoy, a cada rato, y que yo no relaciono ya nada, o relaciono muy poco de mi vida y de mis días y de las circunstancias, de mis circunstancias con el Señor, yo no estoy creciendo espiritualmente. Yo estoy asistiendo al culto. Nada más. Esta falta de deseo, esta falta de apetencia nos va a traer problemas en la vida. Porque el pecado crece. Quiere dominar. La palabra de Dios es bien específica. En Génesis 4:7. Caín, mirá, sin levantarse, hacer bien las cosas. El pecado va a tratar de dominarte, pero vos lo podés dominar a él. No por el poder de Caín, sino porque si Caín se acercaba a Dios y levantaba esa cabeza que estaba avergonzado de la barbaridades que hacía. Pero el pecado está a la puerta para dominarte. Pero vos no podés dominar a él. Él ya no sé, ya puede, el pecado puede ser ya tu esclavo, no tu amo. Pero acá no le interesaba a Dios, le interesaba cumplir. Bueno, me dice Dios que traiga, lo traigo. Toma, Señor. Cumplo una obra. Voy el domingo, voy. Una obra, se vuelve una obra. Se vuelve una ceremonia. Pero ¿qué pasa en mi corazón? Porque este año la visión es hacia un crecimiento espiritual. En Cristo Jesús. Hermanos, debemos ser ejercitados por la palabra de Dios. Debemos tener práctica, ejercicio. Entonces, cuando yo renuncio a algo que me costó mucho en el nombre de Jesús, se hace un hábito en mí de renuncia, no de porfía, no de testarudez. Se hace un hábito de renuncia en el nombre de Jesús y porque Jesús me fortalece para que yo renuncie a eso que a Él no le agrada. Ahora, si yo me sigo sacando el gusto y dando el gusto, yo no estoy creciendo espiritualmente. Yo tengo que volver a aprender los rudimentos fundamentales, básicos del cristianismo, de la doctrina de Jesús. Acompáñenme a Colosenses 3:16, por favor. Le leyó hoy el hermano Elías. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Pastor, pero nosotros estamos para exhortar a un hermano, ¿y qué le parece? Para su bien entre nosotros. More, pero fíjense que antes de la exhortación viene ¿qué viene? ¿Qué es antes de exhortar? Una palabra de Dios abundante, o que more, que habite, viva en mí en forma abundante, abundantemente. Exhortándonos, o sea, enseñando, y dos cosas, y exhortando, reprendiendo, motivando, aconsejando. No lo hagas más, hermana. No lo hagas más porque no te va a ir bien. Hermano, no, retírate de ahí. No pienses así. Oremos. No, porque no pienses así. El Señor está en control de todo, y si vos estás pasando por algo que no te gusta como cristiano, porque vos sabés los fundamentos, los rudimentos de la fe cristiana, la doctrina de Cristo, como vos sabés esto, vos te sujetás, te sometés, estás con contentamiento y más te aferrás a Dios. Ese es el consejo.
Esa es la exhortación. No, el pastor me retó, no vengo más. Pues no venga más, qué lástima, lo vamos a estar esperando. En el amor de Cristo, para que usted se sujete a Dios, se sujete a la iglesia, para su bien. Para su bien, no para bien del pastor, no para bien del diácono, no para bien de otro hermano, para su bien. Enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, y acá cantando con gracia, dando gracia, gracias, muchas gracias. En vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor. ¿Y con qué? Amén. Salmos e himnos y cánticos espirituales. Pastor, vamos a traer cualquier música. Escuché una y me encantó. Vamos a estudiarlo. A verlo. Wow, estas iglesias ortodoxas. ¿No? Se escucha esta iglesia. Fundamentales, en la doctrina fundamental de Cristo. Dios quiere ser alabado de una manera y de una forma, con cánticos espirituales, salmos e himnos. Ahora, la palabra de Dios debe morar en el cristiano en abundancia en todas las áreas de la vida del cristiano, ¿no? ¿Para qué? Para que controle cada palabra nuestra, cada pensamiento, cada acción, cada conducta. La conducta es lo que se ve. El pensamiento no se ve. La intención del corazón no la vemos. Pero debemos preocuparnos por la intención que hay en nuestro corazón, porque el Señor la ve. Y al Señor no le gustan algunas intenciones del corazón. El Señor va a modificar eso y quiere modificarlo y va a corregir. Acompáñenme por favor a 1 Pedro, ahí nomás estamos en el mismo libro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Fíjense el contexto, por favor, ¿estamos? Fíjense, por ejemplo, el versículo 12, porque los ojos del Señor, ¿qué dice? Están. Y los oídos del Señor, ¿qué hacen? Sus oídos atentos, pero el rostro del Señor está ¿qué? Contra aquellos. Wow. Fíjate el 13, hermoso. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y ahí dice que si padecemos somos bienaventurados. Y en este contexto, usted después vuelva y va a leer más también, el Señor le va a hablar por su palabra. Dice en el versículo 15, en capítulo 3, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pastor, ¿por qué nos dice siempre que tenemos que saber la palabra? Acá hay un motivo, hermano. Porque la palabra debe abundar en nosotros para ser mejores y para estar lleno del Espíritu. Pero además, para poder presentar defensa con mansedumbre, con amor, dando evidencia o fundamento de nuestra fe. ¿Estamos haciendo eso? Pastor, ahora me doy cuenta que a mí me falta eso. Yo tengo que saber más la palabra. No se avergüencen en reconocerlo. No nos avergoncemos porque estamos aprendiendo a cada momento la palabra de Dios, que es tan amplia, es infinita, es la mente de Dios. Es la mente de Cristo.
Porque hay algunos que nos van a demandar razón de tu fe. Y le van a decir, hermana Nelia, ¿por qué usted tiene fe en Cristo? ¿Por qué cuando está todo mal usted está tan esperanzada? Elías, ¿por qué tenés tanta esperanza en ese examen que te has preparado, pero que es tan difícil? Entonces nosotros damos el fundamento de nuestra fe. Tenemos que estar preparados para esto. Con mansedumbre, amor, templanza y humildad. No para querer cambiar a nadie, porque la transformación del corazón es del Señor. Y la palabra es la que cambia, la que hace la obra. No nos empecinemos en que alguien sea y viva a recibir al Señor, que quiere el Señor, porque debemos defender con mansedumbre. A veces empezamos a creer que tenemos que ser cristianos exitosos, ¿no? ¿Cuántos se convirtieron hoy? 100, yo 101. No, esta no es así entre los cristianos. Me gusta la Nueva Versión Internacional, como dice el principio del versículo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En la NBI lo translitera. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Wow. Para los que tienen dudas. No nosotros. No se enojen conmigo. Debemos entender lo que creemos, hermano. Ahora, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, son directivas, son mandatos. Primero nos dice que nos dejemos de comportar de una manera y después nos dice que deseemos dos cosas. Dejen de comportarse y deben estar deseosos. Tenemos que dejar de comportarnos mal. Y ahí la palabra desear en el hebreo es muy fuerte. Tiene una carga, transmite una carga emocional en el original. Es intensamente, con toda tu alma, pensamiento, emoción, buscar desear esa leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. Por otro lado, en Efesios capítulo 5, versículo 19, también nos vuelve a hablar de algo que ya hablamos y me gustaría que, ya estamos terminando, poder marcarlo ahí, señalarlo para que sigamos después en otro momento. Efesios 5, 19. Dice, hablando entre vosotros, ¿tenemos todo? Efesios 5, 19, si no me escucha yo se lo digo, no hay problema. Hablando entre vosotros, acá cambió algo. O enriqueció. En el Colosenses 3:16 nos dice alabando al Señor. Y acá, hablando entre vosotros. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Acá cambió algo. Alaben a Dios con cánticos, salmos, ¿no? Con cánticos espirituales, salmos, himnos. Ahora dice, hablando entre vosotros, qué lindo. ¿Qué nos da esta idea? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuándo nosotros estamos en comunión alabando a Dios? Hoy, en el culto, cuando nos congregamos, cuando queremos, cuando estamos deseosos de estar con hermanos. Hermano, puede haber un hermano que ora, que dice que está orando, que no ora, pero no viene. Y si no viene, está en falta.
nosotros ante Dios. Porque no sabemos nada de su vida. No sabemos cómo está viviendo. No es por chusma, es para bien de Él. ¿Quién está orando por nosotros? ¿A quién le pedimos oración, hermano? ¿Dónde está este hermano, esta hermana? Porque no está entre nosotros. No está entre nosotros. Se fue de entre nosotros. Hablando entre vosotros, júntense, hablen, pero no solo hablen. No solo alaben en unión y comunión a Dios. Entre ustedes, porque los himnos tienen doctrina. Ustedes me han escuchado a mí decir, hermano, los himnos son doctrina. Cuando yo canté, en un momento les propuse en un bautismo que realizamos acá en el templo, cantar un himno que hablaba del bautismo. Y yo les dije, hermano, pura doctrina, todos los himnos. ¿Qué? Porque entonces, cuando abunda la palabra en nosotros somos capaces de entender esos himnos y somos capaces de aprender doctrina también de la alabanza que a Dios le agrada. Wow. ¿Cuántas cosas, no? En Efesios 5:19 que leímos recién, hablen entre vosotros, fíjense el contexto, hablen entre vosotros con himno, fíjense el contexto, y yo se lo digo, en el versículo 17, dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en el versículo 18, antes piense lleno del Espíritu, y después le dice, hablando entre ustedes, entre vosotros con canto, fíjense los dos pasos, o el contexto, primero sean llenos del Espíritu. Primero sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y después canten entre ustedes, entre vosotros, conmigo. Hablen entre vosotros. Juan aplicó el término palabra, verbo, como referencia exclusiva a Cristo. Lo tenemos ahí en Juan 1:1. En el principio del verbo, y el verbo era Dios, luego estaba con Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas, ¿no? ¿Por quién? Por el verbo. Por Dios, por Cristo. Esa palabra viva y eficaz, que decretaba y creaba, y hoy crea y sostiene. Porque los nacimientos, ¿de dónde creemos que sigue creando vida? Y sostiene con el poder de su palabra. O sea que cuando nosotros estamos con una conciencia y una entrega y una sujeción a Dios, y yo digo, quiero, Señor, leche espiritual, leche no adulterada, soy un niño, quiero leche no adulterada, quiero ese alimento no adulterado, ese alimento que viene de vos. Indudablemente yo le estoy diciendo, Señor, yo quiero acercarme a vos, al verbo, yo quiero acercarme a la palabra, que es tu palabra. Por lo tanto, implica un acercamiento y una comunión con Cristo. Un conocimiento más profundo de Dios. Porque yo quiero esa leche espiritual. Como el niño que grita y quiere. Estoy leyendo la palabra. Estoy acercándome. Tiene todas las posibilidades de preguntar dudas, de acercarse al pastor, de preguntar. Lo vamos a explicar 1500 veces, 2000. No me molesta, no nos molesta. Porque sé que es bueno para todos nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, y estamos hablando, para que crezcáis por ella, para salvación. Miren que no es estudiar la palabra para ser salvos, Cuidado que lo usan algunos falsos maestros para dar vuelta y decir que la salvación es por obra. Cuidado. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación, no ocupaos de vuestra salvación. De nuestra salvación se ocupó Cristo cuando creímos en Él.
ocupados en vuestra salvación. Le está diciendo a ustedes en este proceso de santificación, sean obedientes, no sean rebeldes. A los filipenses. Cuidado. Y así creceremos en nuestra semejanza a Cristo. La leche, acuérdense, la leche del mundo es impura. Es un alimento sucio. ¿Estamos cerca de este alimento puro o estamos lejos de este alimento puro hoy? Hay cosas que no entiendo que pasan a mi alrededor. Hay cosas que no entiendo que le pasan a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Hay cosas que no comprendo. ¿Qué está pasando? Hacer que sean los fundamentos de Dios, de la doctrina de Cristo. Vaya a buscar ahí la respuesta, a ese alimento puro, a esa leche espiritual necesaria para comprender la voluntad de Dios. Padre Santo, Dios mío, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias por tu guía, por esta palabra, estos fundamentos, Señor. Es verdad, nos llenan de responsabilidad, pero tú estás con nosotros sosteniéndonos para cumplir con esta responsabilidad. Necesitas, Señor, de nuestra voluntad. Queremos depositar nuestra voluntad, Señor, a tus pies, presentarla, Señor. Queremos presentarnos como un sacrificio vivo, Padre. Mi vida, nuestra vida entregada a ti. Queremos, Señor, ese alimento, Señor. Primero, ese alimento líquido, Señor. Después queremos el alimento sólido, Señor. Sabemos que para esto debemos acercarnos a ti. Debemos renunciar. Debemos tener una vida santa, cada vez más santa, Señor. Por medio de tu Espíritu. Yo te dejo, Señor, a tus pies, en tus brazos a cada hermano, cada ministerio, Señor. Esta iglesia local, la iglesia de tu Hijo Jesús, Señor. Todos nosotros nos depositamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.